Hola a todos, un saludo muy especial. Hoy hablaremos de la investigación cualitativa a través de la entrevista mediante la teoría de la fundamentación. Analizaremos la investigación educativa desde la perspectiva de lo cualitativo, poniendo un especial énfasis en la investigación a través de la entrevista y de la teoría de la fundamentación. Vamos a hacer un abordaje de todas las teorías, de las definiciones, de las características, cómo son los procesos y los métodos de todo lo que conlleva el tema de análisis de investigación cualitativa. Se entiende la entrevista cualitativa como una herramienta que recoge la información. Esta trata de entender el mundo a partir del sujeto, desde el punto de vista de un sujeto. Dentro de esta encontramos las posiciones teóricas iniciales de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa abarca varias fases. Estas fases se entremezclan y los autores le hacen el llamado de una espiral autorreflexiva. Estos autores hacen referencia, como por ejemplo el autor Fick, sostiene que las posiciones teóricas se pueden resumir en tres, que son el interaccionalismo simbólico, la etnometodología y el estructuralismo. El interaccionalismo simbólico se interesa por el significado de los sujetos que los individuos dan a los sujetos, focalizándose en los procesos de interacción. Por lo tanto, la investigación que se basa en el simbolismo son las acciones sociales, es decir, que a partir de la interacción el individuo forma ese concepto. Por otra parte, la etnometodología pone sus cuestiones en lo cotidiano, en el modo en que ésta se genera, es decir, que aquí es donde se tiene en cuenta la cultura y el aprendizaje que se tenga a través de la cultura. Por eso se produce mediante el proceso de interacción social. Por último, el modelo estructuralista o psicoanalítico se basa en los procesos inconscientes, tanto desde el punto de vista psicológico como social. El interaccionalismo simbólico es esa posición teórica que más se acerca al modelo de investigación centrado en la teoría fundamentada. Este término lo introdujo el autor Blumer, ya que apoyándose de varias ideas, según él, el ser humano sitúa sus actos hacia los objetos en función de lo que significan para él. Es decir, ese significado es producto de un aprendizaje social. La hermenéutica, por su parte, hace análisis a la interpretación de los textos. Hay autores que definen que es este estudio de la interpretación que trata de llegar a unas explicaciones válidas del significado del mismo. Continuamos ahora con mi compañera, quien hablará de las características de investigación cualitativa. A continuación les voy a socializar acerca de las características de la investigación cualitativa, las cuales constan de: los investigadores centran su interés en la experiencia y su entorno natural, de tal manera que ya hay un espacio para la expresión de las peculiaridades de la misma. Inicialmente no hay claridad conceptual sobre lo que se estudia, ni una hipótesis que se pueda validar posteriormente. Los métodos y las teorías aplicadas al objeto de estudio deben adaptarse al mismo. De no ser así, se reformulan, se adaptan o se desarrollan nuevos métodos o enfoques. El investigador es un ente fundamental en la investigación, no solo por sus aportes de campo, sino por su reflexividad frente a él. Los conceptos y la hipótesis se van formulando en el transcurso de la investigación. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa toma comunicación del investigador y sus miembros como parte del conocimiento. Según el autor Frick, en el 2012, las subjetividades del investigador y de todos lo que se estudia son parte del proceso de investigación. Las reflexiones sobre las acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, sentimientos del investigador, se convierten en datos que pasan a formar parte de la interpretación y se documentan en diarios de investigación o protocolos de contexto. Tenemos, según los autores Benson y Lincoln, en el 2012 también, que existen 5 fases interconectadas, las cuales se definen
como el proceso de investigación cualitativa. El investigador, una biografía personal que le lleva a aproximarse al objeto de estudio desde sus distintas dimensiones, como ser humano, su cultura, su género, su raza, su clase y las experiencias vividas. Asimismo, los paradigmas en los que se basa su estudio son definidos como un marco interpretativo o una red que contiene las premisas epistemológicas, ontológicas, metodológicas desde las que se abordaría la investigación. Las estrategias de investigación inician con el diseño de la misma, el cual contiene pautas flexibles que se conectan con los paradigmas teóricos, con las estrategias y con los métodos para obtener material empírico, el cual se basa en la fase de interpretación. Los métodos de recolección, existen diversos modos o técnicas de recoger este material, como son la entrevista, la observación, el análisis de documentos, de materiales visuales y la propia experiencia personal, así como el análisis de material empírico y la interpretación del mismo. 4 paradigmas fundamentales en la investigación cualitativa, que son el positivista, el constructivista, el interpretativo, el crítico y el feminista. La investigación es reescrita como un documento interpretativo funcional que contiene un primer intento de dar significado a lo que estudió. El informe final será el aporte que se da a la comunidad científica y a todos aquellos que estén interesados en el campo de estudio. Según el autor Goltz y Leconte, una investigación que inicie de una técnica educativa empieza con una teoría determinada, desarrollando definiciones y conceptos que aplican empíricamente en algún conjunto de datos. En otras palabras, pretende encontrar datos que corroboren la teoría. Desde el punto de vista epistemológico, Bernstein habla sobre un concepto que significa comprender, entender. Ver con la inteligencia supone una comprensión empática, tener la destreza de representar en nuestra mente los pensamientos, sentimientos y motivaciones de los otros. La investigación cualitativa busca finalmente comprender un fenómeno concreto, para lo cual se apoya en la visión del mismo, que del mismo tiene un sujeto o sujetos diferentes. Es por ello que la investigación a través de entrevistas cobra especial relevancia. Basarnos en los puntos de vista de los entrevistados, así como en su construcción de la realidad a través de los mismos, utilizando el texto de las transmisiones como material empírico. Muy buenas. Hoy les voy a hablar sobre los métodos mixtos. El conocimiento no crece de forma natural e inexorable. Existen muchas personas que son los que nos dan este tipo de conocimientos, los empíricos, los teóricos, que son los que hacen las grandes investigaciones. A través de ellos nosotros podemos adquirir una serie de conocimientos. Para los años 60 y 70 surgió una combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿ya? Y así se creó un nuevo estilo de investigación, los cuales permiten combinar estos dos tipos de investigación, fomentando en ellos un conocimiento más amplio y más profundo, sobre todo en las áreas cualitativas. Estos paradigmas nuevos que surgen han generado, ¿sí?, una triangulación de datos de información, permitiendo así ampliar el conocimiento o los resultados de estas investigaciones, ¿ya?, dándole una explicación más profunda a los métodos cualitativos y complementándolos con los métodos cuantitativos o viceversa. Para los años 80 se fortaleció este tipo de investigación mixta, se ampliaron los conceptos triangulando los resultados obtenidos, de modo que aparecieron diversos tipos de triangulación, donde podemos combinar las diferentes metodologías, tanto del método cuantitativo como el método cualitativo.
De todas maneras, se ha determinado que este tipo de combinación o esta nueva forma de hacer investigación a través de los métodos mixtos han generado muy buenos resultados como estrategias para ampliar o profundizar en ciertas investigaciones. En el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, de los negocios, de la medicina familiar, estos métodos, el método mixto ha dado muy buenos resultados y ha permitido la profundización de estas investigaciones. Una de las posibilidades metodológicas más completas a la hora de trabajar con entrevistas es la teoría fundamentada o grounded theory. Esta teoría fue enunciada por Strauss y Glaser en 1967 y consiste en una metodología que intenta desarrollar una teoría basándose en la recolección y análisis sistemático de datos empíricos, sin partir de ninguna hipótesis o teoría inicial. Es una metodología de análisis unida a la recolección de datos que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales sobre el área sustantiva que es objeto de estudio. Glaser y Strauss distinguen dos tipos de teorías, la teoría sustantiva y la teoría formal. La teoría sustantiva hace referencia al proceso de construcción teórico que surge de los datos que se obtienen sobre el objeto de estudio, y la teoría formal está elaborada a partir de esas diferentes teorías sustantivas. La grounded theory se vale del análisis inductivo de los datos cualitativos para construir una teoría determinada sobre el objeto de estudio. Es de vital importancia la interpretación de los datos, pero permaneciendo fiel a lo que nos dice el entrevistado, es decir, debemos concentrarnos específicamente en lo que el entrevistado nos dice y cómo lo dice, y dejar a un lado nuestra opinión personal acerca del tema. A lo largo del proceso de categorización es importante definir categorías y subcategorías. Es importante leer las entrevistas varias veces, escucharlas de principio a fin en repetidas ocasiones, concentrándonos en identificar las categorías principales y las subcategorías. En la teoría fundamentada encontramos algunos conceptos muy importantes: el muestreo teórico, la saturación teórica y la codificación teórica. El proceso de análisis de datos en el que se sustenta la teoría fundamentada se denomina la codificación teórica. El análisis de los textos provenientes de las transcripciones de las entrevistas son la piedra angular en la que luego nos basaremos para decidir qué datos son los más importantes y relevantes a la hora de analizarlos y de generar categorías bajo diferentes procedimientos, como son la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. En la codificación abierta se plantean preguntas como: ¿de qué habla el texto? ¿Qué es lo que sucede en él? ¿Qué concepto sugiere cada parte? ¿Qué se trata en la entrevista? En la codificación selectiva hay que plantearse interrogantes como: ¿qué considero como problema central? ¿Qué es lo más llamativo del campo de investigación? ¿Cuál es el tema central de la historia? ¿Y qué temas vuelven a aparecer recurrentemente? Finalmente se concluye con la formulación de una teoría formal desarrollada con más detalle y se comprueba de nuevo frente a los datos. El proceso de análisis finaliza cuando se llega al punto de saturación teórica que mencionamos anteriormente. Hola, hoy les voy a hablar de la investigación a través de las entrevistas. La finalidad de este método, de este sistema, es mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción conversacional con rasgos particulares que requieren ser bien entendidos. Es decir, el entrevistador y el entrevistado generan o construyen el conocimiento. En esa construcción de conocimiento podemos identificar dos modelos para trabajar con las entrevistas. Tenemos el modelo hipotético inductivo y el modelo hipotético deductivo. En el primero, la teoría emerge de los datos. En el segundo, se genera inicialmente una hipótesis sobre la que se debe trabajar.
Volviendo al primero, en este el investigador reúne todos los hechos relevantes o importantes y para ello debe examinar, analizar, estudiarlos concienzudamente para ver qué teoría le sugieren estos datos. En el segundo, la investigación debe partir de un cuerpo teórico. Habíamos dicho inicialmente que surgía a partir de la generación de una hipótesis, por eso dicho cuerpo teórico. Y a partir de allí se decide qué hechos o qué datos hay que reunir o recopilar. Tenemos entonces que el entrevistador sería una especie de minero, es decir, que va a introducirse en ese mundo del entrevistado y va a extraer esos datos que en la entrevista van a surgir o a salir, pero el entrevistador debe hacerlo de manera como hace el médico, de una manera quirúrgica, es decir, muy paso a paso, selectivamente, porque esa información debe ser poco a poco seleccionada y detallar la más relevante para su investigación. Miller distingue y sintetiza tres enfoques: el enfoque realista, el enfoque neopositivista y el enfoque narrativo. Tenemos entonces que en el enfoque realista trabaja con el concepto de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Trabaja con la idea de que el estudio de un mayor número de casos le permitirá generar la generación débil. En el esquema podemos apreciar la construcción del modelo y la comprobación del mismo. En esta construcción de la teoría partimos de entrevistas no estructuradas. Seguimos entonces con las entrevistas medianamente estructuradas y ligeramente estructurada, hasta llegar a una entrevista completamente estructurada. Es decir, que partimos del investigador como un viajero para que sea finalmente un minero, el que explora, el que llega a la mina. Tenemos en este espectro de entrevistas que son estructuradas hasta llegar fuertemente a toda la estructuración de dicha entrevista. Bueno, le vamos a hablar entonces de la atención flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando centramos nuestra atención en un aspecto determinado de la entrevista, posiblemente estamos descuidando otros aspectos de la misma. Eso nos puede pasar desapercibido. Entonces, dejamos de lado estos aspectos y la entrevista que a priori resulta un poco superficial, entendemos que es donde está el foco principal del problema. Entonces hay que identificar muy bien cómo es que se desarrolla este aspecto. Bueno, a manera de conclusión, la investigación educativa desde la perspectiva cuantitativa, teoría fundamental como metodología de análisis de la entrevista, y esta es una técnica de recogida de la información y de material empírico. También se plantea que la investigación cualitativa como un camino que abarca distintas fases y que no contiene un principio ni un fin claramente establecido. El apoyo en herramientas informáticas de análisis cualitativo es muy importante, como son el software en vivo, que supone una aportación de gran ayuda, principalmente en el proceso que codifica la información de manera abierta. Desde la perspectiva sobre la investigación a través de entrevistas, es más consciente con el modelo hipotético inductivo que lo mencionábamos anteriormente, ya que, como sugiere Wengrad 2012, en el modelo del sentido común, los hechos son los que sugieren la teorización de dicha investigación. Así pues, terminamos todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa. Muchas gracias.